Cristóbal. Seguimos revisando la cartografía, vamos mirando esta configuración del sentido del ser humano, estas caretas, ¿cierto?, que pasaron desde un fundamento casi ni siquiera pensado, en el que fluía el Homo sapiens, por ejemplo, sin preguntarse necesariamente el fundamento, hacia la pregunta, un fundamento que terminó configurando el sentido del ser desde un lugar más allá, podríamos decir ontoteleológico, que luego se encamina hacia la unidad de un Dios, ¿cierto? Por lo tanto, lo ontoteológico, y llegamos ahora a una careta que tú nombras, el hombre como centro, en donde la fuerza de este sentido ontológico va a pasar a lo egocéntrico, al ser humano, y toma un nuevo dinamismo. Entonces, desde ahí podríamos partir explicando cuál es esa fuerza y cuál es este nuevo giro del sentido. De pronto, yo creo que históricamente, ¿cierto?, si uno intenta así como echarle un vistazo a eso, ¿no? Es muy impresionante lo que ocurre aquí justamente con la centralidad, ¿no? O sea, como que por decirlo así, la centralidad, como no tan bien, digamos, ¿no es cierto? Bueno, tiene que ser un concepto filosófico a pensar, ¿no?, sobre el cual tal vez no se ha pensado lo suficiente, como antes fíjate tú, centralización, descentralización, digamos, ¿no? Como tú un centro lo descentralizas, digamos, ¿no? Como para ganar un centro tienes que descentralizar el anterior, digamos, ¿no? ¿Cierto? Y cómo puedes llegar incluso a un sistema sin centro, ¿no? Por ejemplo, la astrofísica actual, bueno, te fijas tu concepción del universo, como multiverso, ¿no? Sistema sin centro, ¿no? Hasta nuevo aviso, hasta que a lo mejor se encuentre un nuevo centro, ¿no? Pero bueno, entonces el papel del centro, o sea que el ser humano se centraliza, es impresionante, pero para eso tiene que descentralizar, digamos, ¿no?, al animal racional, o sea, lo más directo es que tiene que descentralizar al Homo viator, el que es teocéntrico, ¿no? Pero también, ¿no es cierto?, al animal racional que es cosmocéntrico, o sea, ambos, digamos, ¿no? Entonces, para centralizarse, digamos, ¿no es cierto?, en sí mismo. Entonces, y esto aparejado, digamos, ¿no?, con esa otra cosa que uno tuvo en la historia, así como una suerte de viento, ¿no?, que atraviesa, ¿no?, el silbido del viento a lo largo de la historia de la humanidad, nuevos vientos, ¿no? ¿Cierto? Entonces, claro, como aquí de pronto, digamos, ¿no?, ¿cierto?, tras ese dominio impresionante del Homo viator, digamos, ¿no?, aparece algo nuevo. Entonces, esta cuestión del hombre nuevo, ¿no?, ¿cierto?, que atraviesa la historia y que, claro, no deja de ser fascinante, ¿no?, como que cada concepción antropológica viene con bombos y platillos, digamos, ¿no? Pero unas más, otras menos, digamos, ¿no? Y como, ¿no?, el ser humano como centro, impresionante como viene. Un poco como partió tanto el animal racional, porque eso es también como lo propio, te fijas tú, de una cartografía antropológica, de que en los primeros estamos hablando si el animal racional, si el ser humano como centro, quiero decir, digamos, ¿no?, ¿cierto?, nace propiamente con Descartes, siglo XVII, ¿eh? Entonces han transcurrido aquí 2300 años, y en esos 2300 años, digamos, ¿no?, se ha generado como todo lo decisivo, estas cuatro concepciones, o tres, digamos, ¿no?, porque el Homo sapiens queda afuera, ¿eh? Tres concepciones antropológicas del animal racional, el Homo viator y el ser humano como centro, ¿no? Ahora, ¿será que realmente es tan nuevo también? ¿Será que esto también nos viene gestado? Hablamos alguna vez de que finalmente la linealidad del tiempo es una ficción. ¿Será que también de pronto están moviéndose otras ideas? La otra vez leía San Agustín, por ejemplo, que tiene como ideas de Platón, pero también él también planteó la idea de que... pero no se impone. No, pero también habló que dudaba, claro, pero no estaba esa fuerza. Lo que ocurre ahora es una fuerza diferente, en donde el fundamento implica que las cosas tienen sentido no desde ellas mismas, claro, sino que ahora es el ser humano el que las piensa. Aquí viene una nueva fuerza, algo, te fijas tú, que es como el cambio, por decirlo así. Siempre es interesante pensar en términos espaciales. Aquí, te fijas tú, viene un cambio en la pendiente, y en esa pendiente, digamos, todo comienza hacia abajo, todo. Eso es lo que ocurre, digamos, ¿no?, con cada nueva concepción antropológica, y sobre todo con esta, el ser humano como centro. Porque al ser humano como centro, fíjate tú, o sea, porque él se centraliza, fundamentalmente, ¿qué es lo que se va a ver? La ciencia. Sí.
la ciencia y la técnica y la tecnología. Entonces, hasta nuestros días, te fijas tú, nos sigue plasmando. Y la pregunta también cambia. La pregunta más allá de cómo conozco, también es ¿qué es lo que conozco? ¿Qué es eso que aparece ante mí? Aparece claro, necesariamente... porque aparece mediatizado por la representación. Claro. Y entonces yo estoy asumiendo, y por eso que soy yo el centro, porque estoy asumiendo que la realidad, en definitiva, que es lo que va a suceder, digamos, no por decirlo así, en el siguiente paso, o sea, Kant completando a Descartes, de alguna forma, digamos, ¿no? Se convierte en un registro sensorial intelectual. Pero eso ya está anticipado por Descartes. Te fijas tú, ya está anticipado por Descartes, porque en Descartes quiero que se baraja principalmente la primacía del sujeto sobre el objeto, ¿no? Justamente con eso tiene que ver esta centralidad, ¿no? Pero hay antecedentes, es muy interesante considerar, y por eso que Foucault tiene como otra versión del inicio de la modernidad, la hace retroceder al siglo XVI, entonces claro, lo que él llama la era clásica, ¿eh? Y eso tiene su justificación, porque lo que está haciendo Foucault en las palabras y las cosas es muy acertado, porque está incorporando en ello, digamos, no todo lo que se ve también al humanismo renacentista, de un Lorenzo de Bala, un Battista Vico, de qué sé yo, un Marsilio Ficino, digamos, ¿no? Hasta un Erasmo de Rotterdam, y también de un Pietro Pico de la Mirandola. Fíjate tú, el Pietro Pico de la Mirandola, que viene a hacer, creo que sus tesis, que presenta 900 tesis, que quiere hacerlo porque él es sacerdote, ¿eh? En el día de Pentecostés, porque Pentecostés desde el punto de vista religioso, te fijas tú, es cuando caen las lenguas del Espíritu, o sea que te iluminan, eso es Pentecostés, digamos, ¿no? ¿Ya? Entonces es como, por eso que Hegel, cuando habla de Pentecostés, siempre con un sentido filosófico, ¿no? Porque es al modo de una iluminación. Entonces, claro, 1486, ¿no? Y quiere discutir estas 900 tesis con toda la intelectualidad europea. Entonces, fíjate tú esta, ¿no? Que es a propósito de la creación del hombre, digámoslo, por parte de Yahvé, o sea, el Génesis, ¿no? Oh Adán, no te he dado ni un lugar determinado, ni un aspecto propio, ni una prerrogativa peculiar con el fin de que poseas el lugar, el aspecto y la prerrogativa que conscientemente elijas y que de acuerdo con tu intención obtengas y conserves. La naturaleza definida de los otros seres está constreñida por las precisas leyes por mí prescriptas. O sea, en buenas cuentas, Yahvé que está deliberando de creado, digamos, los animales que tienen sus funciones específicas, animales, árboles y qué sé yo, que tienen sus funciones específicas, digamos, ¿no? Pero aquí me encuentro con Adán que no tiene ninguna. ¿No? Tú, en cambio, no constreñido por estrechez alguna, te la determinarás según el arbitrio a cuyo poder te he consignado. O sea, fíjate tú que bello, la libertad, ¿no? El arbitrio. Te concedo el arbitrio para que tú elijas. No como el animal que en buenas cuentas no elige, ¿eh? Que tú elijas. Te he puesto en el centro del mundo. Pietro Pico de la Mirandola, 1486, o sea, vaya. Descartes, bueno, está escribiendo el discurso del método en 1600 y algo. Si nace en 1590, 1632, porque tuvo una cosa así, digamos, ¿no? ¿Ya? Entonces, te he puesto en el centro del mundo para que más cómodamente observes cuánto en él existe. No te he hecho ni celeste ni terreno, ni mortal ni inmortal, con el fin de que tú, como árbitro y soberano artífice de ti mismo, te informases y plasmases en la obra que prefirieses. Podrás degenerar en los seres inferiores, que son las bestias. Podrás regenerarte según tu ánimo en las realidades superiores, que son divinas. Oh suma libertad de Dios Padre, oh suma y admirable suerte del hombre, al cual le ha sido concedido el obtener lo que desee, ser lo que quiera. ¿Quién no admirará este camaleón nuestro? O sea, fíjate tú la concepción del ser humano como camaleón, justamente porque no está predeterminado, por eso que es un camaleón. O más bien, ¿quién admirará más cualquier otra cosa? No se equivoca Asclepio, que es reconocido, como el que está como en el origen de la medicina, ¿cierto? El ateniense, en razón del aspecto cambiante y en razón de una naturaleza que se transforma hasta sí misma, cuando dice que en los misterios el hombre era simbolizado por Proteo, ¿eh?
Proteo, que mitológicamente hablando tiene que ver justamente con, ante todo, con metamorfosis, digamos, ¿no? Metamorfosis del ser humano, ¿no? Sí, vemos que también hay un hilo conductor. Hay unas ideas que toman nueva fuerza, pero que vienen también desde que se han gestado en tiempos. Claro. En tiempos anteriores. O sea, la razón que va configurando este movimiento se va reacomodando con fuerza, va construyendo una careta, pero desde cosas que ya claro. estaban. Bueno, y fíjate tú, en concordancia, diría yo, hasta cierto punto, digamos, ¿no? Con la concepción de la libertad en Descartes, ¿no? Uno, por supuesto, respecto a lo que es la libertad, ¿cierto? Lo que debe tener en cuenta, ¿no? ¿Cierto? Es que, así si uno hiciera como una breve historia de la libertad, eleusería entre los griegos, o sea, tú naciste libre, eleusería, ¿no? Claro. ¿No? Amo, esclavo. ¿Quién nace libre y quién no nace libre? ¿No? Pero sin embargo, igual, más allá de eso, que tiene una proyección sobre todo respecto de la polis, del Estado, de la sociedad y demás, digamos, ¿no? Más allá de eso, tú tienes un sentido que sería como el decisivo de la libertad y que se baraja en Platón, el autodominio. Entonces, expresado en el mito de las almas aladas, ¿quién lleva el dominio? El Aurilio. Sobre el caballo blanco de la Artemía y el caballo negro del desierto. ¿No? Entonces, el autodominio. El desarrollo de la razón, claro. El conocimiento. ¿No? Luego el libre albedrío, que se ve sobre todo, que se introduce sobre todo con San Agustín, digamos, y se proyecta hacia todo el medioevo, el liberum arbitrium, entonces, algo que ya no es bastante próximo en realidad, y por supuesto no es mucho más próximo al autodominio, ¿no? Diría yo. Pero igual, el libre albedrío, quiero que elijo en todo momento, ¿no es cierto? ¿Ya? Y luego muy interesante cómo en los inicios de la modernidad la libertad, o a ser concebida, digamos, en una cercanía con la razón. Y eso quiere decir, digamos, ¿no? Que tú para poder elegir requieres apoyarte en la razón para que tu decisión sea acertada, porque requieres conocer mucha información, digamos, ¿no? ¿Ya? O por el lado de la voluntad. Entonces van a ser dos concepciones diametralmente opuestas, digamos, ¿no? Y que esa discusión va a ser muy fuerte en los inicios de la modernidad, y Descartes corresponde inscribirlo dentro de ello, digamos, ¿no? Entonces, en la cuarta meditación respecto de la libertad, hablando moralmente casi no podemos ser movidos a lo contrario, pero en términos absolutos sí podemos, porque siempre podemos contradecir lo que reconocemos como verdadero. O sea, enfrentando absolutamente la identidad, por decirlo así, la cercanía entre libertad y razón, ¿ya? Si nosotros estimamos conveniente que con ello se prueba la libertad de nuestra voluntad. O sea, curiosamente, Descartes por el lado del voluntarismo, digamos, ¿no? Y al mismo tiempo como en alguna cercanía también con lo que digamos de Pietro Pico de la Mirandola, digamos, ¿no? Porque claro, es justamente este ente, por decirlo así, indeterminado, ¿no? Que está creando Yahvé, y que somos nosotros mismos este camaleón, digamos, ¿no? Pero que ahora, digamos, no, afirma su libertad, digamos, ¿no? Casi yo diría en el caso de Descartes, digamos, ¿no? Fíjate tú lo que voy a decir, al modo de una porfía, porque ¿qué es lo que está diciendo? Yo reconozco que en realidad lo que me dice la razón, eso es lo verdadero, y hacia eso debería yo inclinarme. Pero no lo hago, porque quiero, dice al final, digamos, no, porque con ello se prueba la libertad de nuestra voluntad. O sea, es casi como un niño adolescente, ¿no? Es el ser humano como centro. Es que por eso se queja de lo que conoció hasta ese momento, y por eso quiere algo claro y distinto. Finalmente, a partir de todo eso, de su porfía y de dudar, lo claro y distinto es la misma acción de ese pensar, y ahí se afirma el sujeto que se patentiza a sí mismo en este movimiento racional. Claro. Y con ello tampoco le da fuerza nuevamente a lo sensible. Claro. También llega a lo empírico, le da fuerza nuevamente al lado almático, al espiritual, o a esta conexión distinta, la razón unida a una dimensión distinta de lo corpóreo y empírico. Claro, pero lo novedoso en ese sentido es que, digamos, esto invita a otra lectura de Descartes. Fíjate que está el Descartes racional, pero resulta que este es un Descartes muy voluntarista al mismo tiempo, digamos, ¿no? ¿Ya? Y probablemente, digamos, ¿cierto? El Descartes más racional, digamos, ¿no? El Descartes de la metafísica, digamos, ¿no? Te fijas tú, el Descartes, digamos, ¿no? De la razón teórica,
En cambio, el Descartes de la razón práctica, por decirlo así, si nos valemos de esa distinción, digamos, ¿no? Es como más bien como proclive a la voluntad, digamos, ¿no? Y por eso todas las dificultades también como insalvables que enfrenta, digamos, para fundar una moral, digamos, ¿no? ¿Te fijas tú? Porque podríamos decir, desde el punto de vista de la razón teórica, si nos valemos de esa distinción, pero que viene Aristóteles y que después restablece Kant, pero que no está tanto en Descartes, pero lo podemos ligar igual. Entonces, claro, como que la razón teórica no le brinda, te fijas tú, como ideas claras y distintas, digamos, ¿no? A la moral, digamos, ¿no? Como para poder fundarla. Claro, entonces, claro, por eso se atiene a la moral de las costumbres, y el amor al rey. Te fijas tú, o sea, de alguna manera un Descartes conservadorista, pero conservadorista, digamos, ¿no? En un sentido político, digamos, ¿no? ¿Ya? Pese a que también eso habría que relativizarlo, porque cuando Descartes, digamos, nos da con el coito ergo sum, se encuentra una ciudad aledaña, la ciudad de Ulm, digamos, ¿no? Y él está combatiendo en la guerra de los 30 años, digamos, ¿no? Bajo las tropas del conde de Nassau. O sea, está enfrentando todo el poder del catolicismo, digamos, ¿no? Porque Nassau es más bien por el lado de los protestantes, digamos, ¿no? Porque esa fue una guerra religiosa como la guerra más cruenta que hubo, digamos, ¿no? Antes de la Primera Guerra Mundial, digamos, ¿no? Y ahí en esos cuarteles de invierno, digamos, ¿no? Esa ciudad aledaña de Ulm, digamos, ¿no? Ahí al calor de la estufa, ahí se le ocurre, ¿cierto?, el pienso, lo que existe, o sea, lo que consta del discurso del método, ¿no? Claro, y experimentando la barbarie, experimentando la lucha claro, de los fundamentalismos. Claro. Y él dice, nada de lo que he visto hasta ahora me sirve. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pongo con esa ambición? También tiene que ver con una nueva posición del sujeto en el mundo, pues eso que representa Descartes, que implica una ambición también de conocimiento, de la época en la que me empiezo a preguntar también cómo conozco y qué conozco, y hasta, pero que también viene de un renacer de ideas anteriores.